esto, ¿no? Ahora, cómo le voy a hacer? Bueno, me gusta mucho una página de diversión. Aquí está. Estamos viendo la página de la UNAM, que ya la revisamos, de hecho, en organismos unicelulares para otros fines. Pero bueno, ahora para el caso de planes corporales, vamos a ver qué pasa con los animales en cada sistema de clasificación. ¿Vale? Entonces aquí vemos en la historia de la clasificación, vemos que aparece Aristóteles como representante principal de la clasificación de dos reinos, en donde los animales son precisamente uno de los dos reinos. Los dos reinos es lo que se conoce a simple vista desde los griegos hasta ya avanzado el siglo XX. Incluso actualmente seguramente mucha gente sigue cuadrando con un esquema de dos reinos, ¿verdad? Entonces, los animales en este caso, ¿qué son? Pues los animales son entes, evidentemente vivos, que tienen un ánima. Por eso de ahí su nombre, animales. El ánima quiere decir movimiento, quiere decir irritabilidad. ¿Vale? Entonces, digamos que son los aspectos de diagnóstico, de que es un organismo efectivamente y que pertenece a un reino, al reino de los animales, al reino en donde los organismos reaccionan ante estímulos del medio. Eso es básicamente. Además, una parte importante es que se mueven, aunque ciertos animales, pues no, aparentemente no se mueven, por ejemplo, las esponjas. Entonces, en este caso estaríamos viendo una escala de los animales, digamos una escala baja, si pudiéramos ahorita cuadrarnos con un lenguaje antiguo, ¿no? En que se veía a los animales como a la diversidad de los animales, como un proceso en el cual hay elementos cada vez más sofisticados. Aquellos que no se mueven o tienen un movimiento casi nulo. Hay aquellos que se mueven mucho, aquellos que tienen cierta conciencia de lo que están haciendo y al final el hombre, ¿no? Entonces, estamos ante el esquema de dos reinos, comandado por Aristóteles y Teofrasto. No sé si dije bien Teofrasto. Sí, Teofrasto. Esa R causa problemas a la hora de pronunciar. Teofrasto lo único que hace es dividir el reino de las plantas en árboles, arbustos y hierbas, ¿no? En el caso de los animales vemos que el representante es Aristóteles. Él le gustaban más los animales y se dedicó a ellos una buena parte de su vida. ¿Vale? Entonces, para Aristóteles los animales son aquellos que tienen esta capacidad de irritabilidad y dentro de los animales divide a los animales con sangre roja y los animales que no tienen esta condición, llamándoles enaima y anaima a cada uno de los grupos, de las agrupaciones animales. Esto más o menos corresponde con los animales vertebrados, los de sangre roja, y los animales invertebrados, los que según no tienen sangre roja. No quiere decir que no tengan sangre, la sangre, y además aquí vemos, por ejemplo, una contradicción, porque hay animales invertebrados que tienen sangre roja, ¿no? Por ejemplo, las moscas, cuando las aplastan, pues sale sangre roja. Hay moluscos con sangre roja, mientras que las cucarachas, por ejemplo, pues no sale sangre, ¿verdad? Bueno, no se ve que salga sangre, la sangre es transparente. Pero bueno, esa es la visión de Aristóteles respecto a los animales. Veamos más adelante. Vámonos hasta el asunto de Linneo, en donde solamente vamos a invocar. Linneo no hace una clasificación de los seres vivos. Linneo se cuadra con la clasificación de dos reinos y básicamente se dedica a
realizar un esquema de clasificación hace un trabajo muy fuerte respecto a las plantas, en donde reconoce agrupamientos con base en las características sexuales de las plantas, no de los animales. Con los animales solamente él aporta nombres científicos a escala de especie. Nos describe muchos animales, pero no se mete en de qué son los animales. Pues se sigue cuadrando con el esquema de dos reinos de Aristóteles. Entonces Linneo no nos habla de los animales, nos habla, lo que hace Linneo es nombrar especies animales, nada más, ¿vale? Concretando para el caso de Haeckel, dependió mucho o surgió debido al descubrimiento de los seres microscópicos, es decir, al uso de una herramienta, de un instrumento y de una serie de técnicas de observación microscópica. Entonces, en el tiempo de Haeckel, siglo XIX, el microscopio estaba en auge. Entonces lo que descubren en ese tiempo es que existen seres microscópicos. Ya desde antes, desde el siglo XVIII, ya con otros personajes, se observan organismos microscópicos. Y Haeckel de lo que se da cuenta es que existen organismos unicelulares. Y entonces, dentro de toda la diversidad que podemos observar a escala microscópica, le resultan curiosos unos organismos que son unicelulares. Además, no sé si en ese momento ya esté la teoría celular. Vamos a revisar. Okay, vamos a ver, aquí están los autores, los personajes involucrados en la teoría celular. Vean, microscopistas del siglo XVII y el XVIII, está Oken en 1805, ya siglo XIX, inicios del siglo XIX, y en el siglo XIX ya entrado en 1838, Virchow 1858 y Swan en 1839. Entonces ya estaba, a ver, vamos a regresar aquí, 1866, la teoría celular estaba en pleno uso. Entonces ya se sabía que los organismos, la vida, la estructura básica de la vida es la célula. Y entonces lo que Haeckel también pudo observar a escala microscópica es que hay organismos unicelulares y pluricelulares. Entonces aquí el criterio es organización celular. El criterio es organización celular, que es una generalización de unas variantes dentro de ese tema. ¿Cuáles son las variantes dentro del tema de la organización celular? Hay organismos unicelulares y hay organismos pluricelulares. De tal forma que aquellos organismos que tienen solamente una célula, o que el organismo es en sí una célula, entonces lo clasifica dentro del grupo del reino protista. Bajo ese esquema, basado en ese criterio de la celularidad o de la complejidad celular, los animales quedarían como pluricelulares. Así que para Haeckel, entonces, los animales son organismos pluricelulares, irritables y con con movimiento, tal como se venía tratando en el esquema de dos reinos. Más ahora el criterio de que los animales son pluricelulares. Y se acabó. Eso es respecto a los animales, ¿no? Claro, el asunto del esquema de tres reinos involucra otras cosas, porque hay otros organismos involucrados. Pero lo dejamos aquí porque estamos revisando el asunto de los animales en la diversidad del mundo vivo. Bueno, continuamos entonces ahora con Copland. Vamos a ver que más adelante, en 1956, ya empieza la segunda mitad del siglo XX, y entonces Copeland, bajo nuevas evidencias que provienen, o más bien que son posibles a través de instrumentos y técnicas como el microscopio electrónico,
se descubre que las células algunas tienen membrana que separa el material genético y otras células que no tienen esta membrana. De hecho, ya el núcleo se había descrito antes, pero con estas técnicas se dieron cuenta que el núcleo puede estar rodeado de una membrana, y yo creo que aquí también se debe haber desarrollado ya el asunto del modelo de membrana. Habría que checar eso otra vez, como hace rato lo hice para el asunto de la teoría celular. Bueno, dejémoslo aquí en este momento en que Copeland considera organismos microscópicos con núcleo y organismos microscópicos sin núcleo, así de manera general. Hagamos referencia a la membrana nuclear. Bueno, entonces dentro de este grupo clasificado por Haeckel como el reino protista, Copeland reconoce organismos que no tienen este atributo, el atributo de una membrana nuclear. Así que separa a estos organismos que sí son unicelulares pero que no tienen una membrana nuclear, los ubica como el reino Monera. Las bacterias, que de hecho ya se habían descubierto, todo el conjunto de bacterias que se hacían pruebas gram positivas, gram negativas, todo eso ya se conocía en ese tiempo. Pero él decide que estos organismos, ya que no se les nota a escala del microscopio electrónico, imagínense, es una escala muy pequeña, y decir, pues, o sea, poder comprobar que estos organismos pues no tienen una membrana nuclear. Así que hay que distinguirlos de aquellos organismos unicelulares que sí tienen una membrana nuclear separando el material genético. Evidentemente, los demás reinos se conforman de organismos pluricelulares cuyas células también presentan una membrana nuclear. Entonces aquí lo que hace es extraer estos organismos unicelulares ya conocidos como procariotas y que no tienen una membrana nuclear, ubicarlos dentro de un reino que le nombró Monera. Ahora, regresemos al asunto de los animales. Entonces, ¿cuál es el criterio aquí? Evidentemente es tipo de célula. El criterio de pertenencia es tipo de célula. Y tenemos dos opciones: célula eucariota y célula procariota. Entonces los animales, en este sentido, bajo este criterio, los animales son eucariotas pluricelulares. Y seguramente consideró el asunto de la heterotrofía, que son heterótrofos. ¿Vale? Entonces, bajo este esquema, el esquema de 4 reinos de Copeland, los animales son organismos eucariotas pluricelulares. Listo. Copeland. Vamos a ver ahora Whittaker. El aporte más importante de Whittaker es que nos hizo ver que los sistemas de clasificación de organismos no van a parar de cambiar. Van a estar cambiando. ¿De qué dependen los cambios? Ya que él analiza históricamente los diferentes modelos de clasificación o los diferentes esquemas de clasificación, se da cuenta que lo que está cambiando es el criterio. Los criterios. ¿De qué dependen los criterios? Pues precisamente de los avances tecnológicos, de los avances, o más bien de las nuevas discusiones filosóficas. En resumen, si cambia el criterio, el esquema de clasificación, por lógica, cambia. Y eso nos lo hizo ver, y eso es lo más aplaudible del trabajo de Whittaker, según mi parecer, ¿no? Es personal, es subjetivo. Pero bueno, a mí me parece que entonces repito que la aportación más importante de Whittaker es decir, hey, miren, si nosotros cambiamos el criterio de pertenencia, nuestro sistema de clasificación va a cambiar. Hay que darnos cuenta de eso.
Pero resulta que Whittaker cae en su misma trampa. O sea, sí, digamos que si la trampa respecto a la inestabilidad de la clasificación de los organismos son los diferentes criterios o la utilización de diferentes criterios de pertenencia, pues él vuelve a caer en lo mismo. Lo que hace, sí, efectivamente, y dio cierta estabilidad al sistema de 5 reinos, es que metió varios criterios universales para todos los organismos. ¿Cuáles son estos criterios? Pues uno de los criterios es el tipo de célula, que ya se consideró por Copeland, la complejidad celular, ya determinada o contemplada por Haeckel, y el metabolismo, la forma de obtención de nutrientes. ¿Sale? Entonces, esos son los 3 criterios que está usando básicamente, y eso de alguna manera le dio mucha estabilidad al sistema de 5 reinos. Pero no dejan de ser criterios de pertenencia. Pudieron haber sido otros criterios de pertenencia, y entonces no hubieran sido 5 reinos, tal vez 6, no lo sé. Y si avanza la historia y descubrimos más cosas y volvemos a meter otros criterios de pertenencia, pues entonces el esquema va a volver a cambiar, y eso es un cuento de nunca acabar. Por lo menos debemos de darle una estabilidad que va a funcionar durante mucho tiempo. Pero resulta ser entonces que este sistema de 5 reinos lo echó para abajo el siguiente autor. Ahora, antes de pasar a eso, veamos. Entonces, los animales en el esquema de clasificación de Whittaker serían organismos pluricelulares de tipo eucariota. ¿Qué más sería? En cuanto a su metabolismo o su forma de obtención de nutrientes, son heterótrofos por ingestión, a diferencia de los hongos, que también son heterótrofos, pero los hongos son heterótrofos por absorción. ¿Qué más de los animales? Tipo de células son eucariotas. Organización celular son pluricelulares. Y en cuanto a su metabolismo son heterótrofos por ingestión. Digamos que con esos 3. Podríamos meter el asunto del desarrollo embrionario. Pudiera ser, habría que revisar mejor bien este asunto del desarrollo embrionario, si es que Whittaker lo consideró como parte de las características de Animalia. Pero ahí lo vamos a dejar. Bien, ahora vamos a ver al tumba al tumba de los 5 reinos. No es el tumbaburros, es es otro personaje importante. ¿Qué es lo que nos había dicho Whittaker acerca de los cambios en los sistemas de clasificación de organismos? Pues que estos van a cambiar en función de los criterios que se están utilizando. Y entonces Gus, interesado y viendo algunas cosas raras en el grupo de los Monera, empezó a pensar, yo creo que pues, es que hay procariotas del reino Monera, evidentemente, pues que no cuadran, que se salen, que son bien distintos. A pesar de que se ven muy similares y que todos son procariotas, pues sí estamos viendo aquí en el laboratorio donde él trabajaba, ya es siglo XIX, en los 70s, ya finales de los 70s, pues se dan cuenta que hay rutas metabólicas distintas, pero no podían caer otra vez en la trampa. Bueno, yo creo que así pensó, dice, no puedo caer en la trampa de generar ahora un criterio donde se consideren las rutas metabólicas, porque es otra vez decir, es que si voy a meter un criterio de pertenencia que va a cambiar otra vez todo. Y ya llevaba mucho tiempo afianzado el asunto de los 5 reinos. Si me voy a meter en un lío, me van a correr de mi trabajo, ¿no? Bueno, no sé qué pensaba, pero yo creo que algo similar a eso. Yo creo que es muy preocupante desbancar algo que es muy importante, como en los 5 reinos. Uy, si ahora es difícil, pues en su tiempo era peor. Bien, entonces, ¿qué hace? Dice, pues sí, es que tengo curiosidad, quiero saber. Seguramente era biólogo, no sé si era biólogo o no, habría que ver la biografía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, voy a tomar
vamos a tomar, porque él trabajaba con un equipo seguramente, vamos a tomar representantes del reino Animalia, representantes del reino Protista, representantes de Monera, representantes de Plantae y representantes de Fungi. No sé cuántas especies distintas de cada reino. Y en ese tiempo apareció lo que hoy conocemos como análisis filogenético, que a diferencia de las propuestas de clasificación tradicional que dependían de la opinión de un experto, ahora las clasificaciones dependen del resultado del análisis filogenético. Esto nos quita esa responsabilidad de decir, yo creo, por mi experiencia, respétenme por mi experiencia, que los grupos deben ser así, bajo estos criterios. Entonces, este criterio de autoridad se quita, o sea, el asunto de los criterios de diferente índole, pues nos alejamos de ellos, porque finalmente los criterios son subjetivos. Sea un experto o no sea un experto, los criterios son siempre subjetivos. Ahora, ¿qué pasa si metemos algo que no es subjetivo? Un análisis que nos diga qué está pasando. Si los análisis filogenéticos ya nos pueden hablar de ancestrías comunes, entonces hagamos un análisis filogenético, pongamos a prueba el sistema de 5 reinos. Si todo va bien, entonces el resultado me va a seguir mostrando que hay 5 agrupaciones que corresponderían con los 5 reinos. Y si no, pues quién sabe, a ver qué pasa, no vamos a hacerlo. Entonces mete representantes de los 5 reinos, se hace una matriz de caracteres, creo que fueron moleculares, no estoy muy bien enterado de eso, creo que fueron caracteres moleculares, y hacen un análisis filogenético. Y entonces le sale un arbolito. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí. Aquí está, Gus Phylogeny. Aquí están los dibujitos. Imágenes, a ver. Aquí están. Y entonces el resultado en general, porque si se fijan aquí los nombres, ay, aquí está. Vean, aquí están varios nombres. Seguramente metió unas 5 especies de animales, unas 3 de fungi, otras 20 de plantae, otros tantos de ciliados, otros tantos de flagelados. Es decir, cada etiqueta que ven aquí es una representación de una diversidad determinada con diversas especies. Entonces, todas las especies de animales se le pegaron en la misma rama. Todas las de hongos en la misma rama, las de plantae, las de los ciliados en la misma rama, flagelos, etc. Cada rama es una representación de una diversidad más alta que la de especie. ¿Vale? Entonces, este asunto de que meto moléculas en el análisis comparativo de estos grupos, y el resultado me muestra que hay un arbusto de eucariotas. Vean cómo ninguno de los elementos de los eucarias se mete en los otros grupos. Eso es muy importante. Que estos elementos de estas ramas en color rosa, ninguna rama rosa se mete a las moradas, ni a las cafés. Entonces, esto nos hace ver que hay una rama de organismos de ramas cafés, asociados por ramas cafés, que corresponden a organismos de tipo eucariota. Hay otros organismos que corresponden con algo bien distinto de las bacterias, con rutas metabólicas bien diferentes de las bacterias tradicionales, como las gram positivas, las gram negativas, las bacterias sulfurosas, las bacterias púrpura, etc. Entonces, estas tienen su propio metabolismo y estas tienen su propio metabolismo. Ojo, él no indicó aquí en el árbol las diferentes rutas metabólicas. No utilizó ese criterio para hacer este árbol. De hecho, un árbol no se basa en criterios. Un árbol, el resultado que estamos viendo aquí, se basa en
Más bien, esto es un resultado de un análisis que no mete en este caso estos aspectos de que si son termófilas, de que si son, si metabolizan el azufre, si metabolizan el hierro. Eso no se metió, esa información no se metió en el análisis. ¿Qué se metió en el análisis? Los genes. Y entonces los genes de manera independiente, ya que en un gen no dice esta bacteria es metanógena, procariota es sulfuroso o metaboliza azufre, eso no, esa información no. Se metió de hecho la molécula comparándolos. Así que esto fue independiente. Los vemos que se forma una rama donde se ubican estas bacterias que son extremófilas, estas otras bacterias donde quedan las bacterias típicas y aquí todos los eucariotas. Y se dio cuenta entonces que tendría que elevar la escala de comparación, la escala taxonómica. Vean dónde está el reino Animalia, el reino Fungi, el reino Plantae en esta diversidad de eucariotas. Así que entonces el reino queda dentro de una agrupación mayor. Lo mismo tendría que pasar en Arquea. Todas estas serían reinos. Estas también serían reinos, conformando el dominio bacteria. Por eso es que propone la escala de dominio. Y así se la llevó. Entonces dice, entonces, ¿qué está pasando con los animales? Los animales, simple y sencillamente, bajo el esquema de 3 dominios, forma parte de la diversidad del dominio Eucaria. Y bueno, ya como datos importantes aún, el asunto de SINA, que da un detalle más acerca de la ubicación de los animales con respecto a sus parientes eucariotas. Aquí tenemos su página de Twitter, es el señor SINA Adol. Está tardando mucho, ahí está. Listo. Entonces lo que él hizo fue, junto con muchos investigadores como colaboradores en un laboratorio, realizó una filogenia. Vamos a revisar una más apropiada. Eucariota de hablar. Aquí vamos a ver. Este es el típico arbolito que sacó en su trabajo. Bueno. Estamos hablando o estamos haciendo referencia que los sistemas de clasificación cambian en función de los criterios que se utilicen y entonces las unidades de diversidad van a cambiar, o sea, los grupos de los esquemas de clasificación cambian en función de los criterios utilizados. Habíamos visto que el más estable era el de 5 reinos, que duró mucho tiempo, y luego viene Gus a replantear ahora bajo la luz de las técnicas en estudios filogenéticos, en donde se da cuenta que los reinos quedan repartidos, por ejemplo las plantas, los animales y los hongos, empiezan a jugar con otros organismos dentro del dominio Eucaria, porque recordemos que todos estos organismos efectivamente salen dentro de Eucaria, nada más que no como los quisiéramos ver. Es decir, no se forman cinco agrupaciones por uniones de las ramas por parentesco, sino que salen 3 y no corresponden con 3 reinos de organismos típicos, sino que por un lado los reinos, más bien el reino Monera se divide en 2 dominios, mientras que el resto de los organismos que son eucariotas aparecen en la misma rama, en el dominio Eucaria. Ahora, lo que hace Adl es analizar los elementos o los representantes del grupo de los Eucarias, es decir, del dominio Eucaria.
¿Quiénes están dentro de Eucaria? Bueno, estarían los hongos, estarían los animales, estarían las plantas y otros organismos que pueden ser en cierto grado pluricelulares, pero también incluye a los unicelulares. Aquí los vemos representados. Una vez que hace ese análisis, o que hacen ese análisis, entonces resulta que los animales son parientes próximos de un grupo de unicelulares conocidos como cuanomonada. Y esa es la historia. Entonces, los animales con esta afinación que propone Adl, los animales resultan ser hermanos de un grupo de protistas, que ya no podemos sostener protistas, pero bueno, en general, con un grupo de protistas conocidos como cuanomonada. Y vean que los hongos están relativamente cerca, pero sí están separados de los animales, es decir, que los animales son más próximos a los cuanomonada que lo pudieran ser respecto a los hongos. Los hongos tienen su propio hermano unicelular, que resulta ser en este caso nuclearia, y para las plantas, si nos damos cuenta aquí, las plantas están mezcladas entre los otros organismos unicelulares, que serían los cloroplastida, y las plantas serían las glaucopita, los cloroplastidas son estos tres. Este arbolito, que evidentemente es pluricelular, y estas cosas que son unicelulares, de tipo fotosintética. Después más lejos estarían asociados por un ancestro común con las rodopíceas, son las algas rojas, y más hacia atrás, hacia el pasado, estarían emparentándose con las glaucopitas. Así que vean que los animales están bastante lejos, todavía más lejos que los hongos respecto a los animales. Quiere decir, además de esto, que hay algo muy interesante en estos resultados, que la pluricelularidad ha estado apareciendo en diferentes momentos de la historia de los descendientes de las ramas en el dominio de los eucariotas, o el dominio eucario. Bueno, entonces, Adl, bajo la perspectiva que nos muestran sus resultados, los animales quedarían como hermanos de los cuanomonada, que son un grupo de eucariotas unicelulares. Y ya, entonces ya vemos dónde se ubican los animales. Listo.